adquiridas por gobiernos que han utilizado mal los medios, que han utilizado mal sus beneficios y que están sacando los impuestos a la gente para directamente dárselo a los grandes lobbies por medio de rebajas de impuestos, por medio de todo tipo de estas cosas, ¿no? Entonces, realmente es una cosa muy extrema, al contrario, que no es que sea cuestión de extrema-izquierda, es una cuestión de extrema necesidad, ¿no? De tener que solucionar estos problemas porque no podemos seguir viviendo en la situación en la que estamos viviendo con una desigualdad cada vez mayor. Bueno, nosotros lo que defendemos es una Europa federal. Entonces nos hemos dado cuenta de que los estados por sí solos no podemos hacer nada. Es mucho mejor tener una Europa federal, una Europa unida. ¿Qué proponemos? Pues proponemos una unión fiscal, proponemos una unión política, proponemos una unión energética. Es decir, y de esta manera Europa sí que tendrá peso a nivel internacional y desde luego podrá competir contra cualquier otro estado y podrá crear alianzas pues con China, con Estados Unidos o con el estado que sea. Muchas gracias. Veo manos por aquí. ¿Nadie por aquí? Bueno, tenemos algo aquí y luego volvemos a este lado. Hola, buenos días. Yo me llamo Teresa, estudio segundo de periodismo y bueno, lo primero quería dar mi opinión respecto a lo que había comentado usted y luego hacer una pregunta al representante del PSOE. Y es que, lo primero, no me creo que Podemos no tenga ayudas económicas, porque hace poco hemos visto incluso en clase un corto documental sobre que se llama Una mosca, una botella de Coca-Cola, que es de Pablo Iglesias y está subvencionado, y además Pablo Iglesias tiene una relevancia lo suficientemente importante como para que tengan unas subvenciones o tengan ayudas económicas, y tampoco se podrían presentar, en mi opinión, a lo mejor soy ignorante y no conozco, a unas elecciones europeas sin tener un sustento. Y luego quería preguntarle a Borja Cabezón que, a ver, yo conozco y sé de personas que trabajan en la Unión Europea actualmente, tanto el PSOE como el PP, y sé que son muy buenos trabajadores y que luchan por nosotros, incluso del PNV o partidos que puedan alejarse más, a mi opinión. Pero ¿cree usted que realmente la cabeza de lista que tienen es lo suficientemente buena como para presentarse a unas elecciones europeas? Bueno, empiezo yo por alusiones. El documental Una mosca, una botella de Coca-Cola es un documental con guión de Pablo Iglesias, no tiene nada que ver con la campaña de Podemos. Otra cosa es que se haya movido con la campaña, o sea, lo han utilizado a veces para ilustrar cosas de la campaña, teniendo en cuenta que es un documental que va acerca de los lobbies que hay detrás y todo el poder económico que hay detrás de los medios de comunicación. Pero no tiene que ver nada con la campaña de Podemos, ¿no? Yo he trabajado recientemente en un documental subvencionado y Podemos no recibe subvenciones por ese documental porque yo es una cosa personal mía. Entonces hay que separar un poquito también el trabajo individual de una persona como Pablo Iglesias de lo que es el trabajo en el partido. Y luego, a la cuestión de qué más dices de las subvenciones, entra en la página web y mira las cuentas. No te digo nada más, es que ahí está todo. Es que no tenemos nada que ocultar. Entonces, además es una norma absoluta y eso es una cosa que se va a pedir en Europa, una transparencia absoluta, no transparencia de tapadillo como hacen algunos partidos que dicen vamos a hacer transparencia y luego resulta que es mucho más opaco que antes. No, una transparencia real, donde se vea todo a dónde va y de dónde sale. Entonces, entra en la página podemos.info y ahí tienes toda la información, no te puedo decir más. Bien, con respecto a la pregunta sobre nuestra cabeza de lista, sí estoy seguro de que es una buena candidata. Y no lo digo, no, lo dices porque estás en la lista y eres candidato en la lista del Partido Socialista Europeo. Tal. Te lo digo de verdad porque conozco a Elena, sé el trabajo que viene haciendo en los últimos años, sé el trabajo que hizo en Europa en su momento cuando estuvo en el Parlamento Europeo, y sé que se cree las cosas, y sé que va a luchar firmemente en conseguir aquellas cosas a las que se está comprometiendo y a las que nos estamos comprometiendo como partido. Es una luchadora decidida con los derechos de la mujer, ha puesto en órbita el debate del anteproyecto de ley que tiene el Partido Popular aquí en España sobre el aborto, un anteproyecto de ley que va a romper, en mi opinión y en la opinión de mi partido, la libertad de las mujeres a poder decidir. Y creo que es una persona que conoce bien las instituciones europeas, que conoce bien la familia socialista a nivel europeo, y eso le puede venir y le puede repercutir positivamente al país, a España,
con respecto a las diferentes alianzas que se van a ir generando y que inevitablemente se tienen que ir generando en un Parlamento como el Parlamento Europeo. Recordemos que es un Parlamento que cada vez adquiere más poder, que tiene la capacidad y va a tener la capacidad de decidir quién va a ser el próximo presidente de la Comisión Europea. El Partido Socialista Europeo tiene un candidato común, Martin Schulz, para presidir una institución, la Comisión Europea, que viene a ser el ejecutivo de la Unión Europea, que viene a ser el gobierno de la Unión Europea. Y en ese sentido, Elena Valenciano nos puede ayudar mucho a los españoles y a los socialistas a tejer unas alianzas que son muy necesarias para poder generar un proyecto de verdad que resuelva las demandas de los ciudadanos europeos. Y yo creo, y lo hemos hablado alguna vez, yo creo que Europa hoy está en crisis ya por muchos motivos, pero uno, fundamentalmente, y yo creo que a todos los representantes de todos los partidos políticos que estamos hoy aquí, nos une eso. Europa está en crisis porque no resuelve las demandas de los ciudadanos, porque ya no genera soluciones a los problemas que tiene la gente. Por lo tanto, hay que ponerse y arremangarse en eso, y en ese sentido podéis contar con el Partido Socialista. Yo supongo que podréis contar con todos los partidos, y me ha gustado tu intervención, porque la gente que va al Parlamento Europeo, la gente que va al Parlamento Español, al Parlamento Autonómico, a los ayuntamientos y demás, se preocupa de verdad. Habrá gente que no, los menos, pero la gran mayoría se preocupan y son gente que trabaja y que quiere trabajar por los intereses comunes. Por lo tanto, ahí podéis contar con el Partido Socialista, no lo dudéis. Y con Elena Valenciano tampoco lo dudes. Vale, más preguntas. Bueno, yo, perdón, que es que no les veo. Soy Paula, estudio periodismo y comunicación audiovisual y mis dos preguntas son para todos. En primer lugar, ¿de qué manera nos representarían ustedes en Europa los derechos de los estudiantes españoles en este caso? Porque con tanto cambio en los planes de gobierno, de estudios y todo esto, andamos un poco liados o no entendemos bien qué es lo que está pasando. Entonces, ¿de qué manera defendería cada uno de ustedes los derechos de los estudiantes? Y mi segunda pregunta es, aquí vemos que ustedes no se ponen de acuerdo para nada, siempre están enfrentados, siempre discuten, pero ¿se pondrían de acuerdo para representar los derechos de los españoles en Europa? Empezamos de este lado para cambiar. Vale. Pues en lo relativo a la educación, nosotros queremos que exista un verdadero espacio europeo de educación, ¿vale? Entonces, este espacio europeo tiene que profundizar en lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en los intercambios Erasmus. Creemos que tiene que existir una mayor dotación de fondos europeos para estos intercambios. También que pueda favorecerse el intercambio de docentes entre unas universidades y otras, y también crear un espacio común de investigación, ¿vale?, en lo que es en Europa. En cuanto hablas, una cosa te quería decir, hablas de defender los derechos de los estudiantes españoles. Sí, pero tienes que pensar una cosa. Los eurodiputados lo que representan son los derechos de los ciudadanos europeos. Entonces representaremos, o representarán los que vayan, los derechos de los ciudadanos españoles como ciudadanos europeos, ¿vale? Pero no de una manera... porque es como si, por ejemplo, en el Parlamento español dijeras, pues mira, un diputado de Huesca no representa a un ciudadano de Almería. Pues eso no es así, ¿vale? El diputado de Huesca también está representando al ciudadano de Almería. Otra cosa que llevamos en materia de educación es que queremos, por ejemplo, si tú empiezas los estudios en una universidad y lo terminas en otra de otro Estado miembro, queremos que existan unas tablas completas de convalidaciones para que no tengas problemas a la hora de terminar esos estudios. Y la segunda pregunta, ¿cómo íbamos a representar los...? Vale. Desde luego, por ejemplo, Unión Progreso y Democracia nunca ha tenido ningún problema en ponerse de acuerdo con ningún partido a la hora de representar los intereses de los españoles en España. Pues lo mismo pasará en Europa. No habrá ningún problema en ponerse de acuerdo en, ya sea toda la legislatura o para medidas concretas con determinados grupos, si creemos que es lo mejor para los ciudadanos europeos. Bien, el tema de la educación es un tema complicadísimo y aparte yo lo vivo porque soy docente aquí y bueno, muchos de vosotros ya lo sabéis.
Y realmente es muy complejo porque ahora la verdad, pues bueno, a la hora de defender es una cosa más bien también local, o sea, también dependiendo del país. Justamente sí que es cierto, como ha hablado el compañero de UPyD, lo de, que no me acuerdo tu nombre, lo siento. Nacho, como ha comentado Nacho, el tema de lo que sería la movilidad de los estudiantes, la facilidad para poder moverse dentro del espacio europeo, pero sí que es cierto que, bueno, si ves el programa nuestro que nosotros presentamos, tenemos el tema de, somos defensores totalmente de educación pública, con unos planes de estudio realmente que sean ajustados a los estudiantes. De hecho, en la lista nuestra van bastantes estudiantes universitarios y que realmente pues están muchos de ellos en movimientos metidos en el trabajo de mejora de la situación a la hora de, pues, bueno, de obtener realmente becas y que no haya recortes y que realmente se fomente una educación para crear personas y se huya bastante de esa educación que se está llevando últimamente de crear máquinas que van a ser esclavos de una empresa la empresa correspondiente para la que trabajen, ¿no? Entonces va a ser un poco la idea de luchar por un lado el que existe una educación que es un derecho universal, que todos debemos de tenerlo, e incluso la educación universitaria también debería ser un derecho, aunque en muchos de los casos no se trata de esta forma, y sí que es cierto que también una educación para ser ciudadano y para ser persona y para ser sobre todo ser humano, porque realmente ser una máquina no es realmente ser humano. Con respecto a otra pregunta, la respuesta es muy sencilla. Nosotros en cualquier caso pactaremos con cualquier partido que defienda los derechos de los ciudadanos, pero no pactaremos con un partido que defienda los derechos de los lobbies, porque muchas veces que se dice que está defendiendo los derechos de los ciudadanos y está defendiendo los derechos de unos lobbies de presión, de unas empresas, de unos bancos. Nosotros pactaremos con aquel que defiende los derechos de los ciudadanos y, francamente, desde mi humilde posición, no creo que sea posible con algunos de los partidos que están aquí, por una cosa, simplemente por decir esto, pero sí que viendo lo que han trabajado otras veces, ¿no? Pero sí que es cierto que sí estamos dispuestos siempre y cuando sea cierto. Hola. En la primera pregunta, ¿qué cuestiones, por ir al grano y hacerlo de manera esquemática? Vamos a ver, el Partido Socialista apuesta por 3 cuestiones fundamentales en el tema educativo y educativo laboral, que es también lo que nos preocupa y entiendo que es lo que os preocupa a vosotros, ¿no? Porque después de la universidad, ¿qué hago? 1, el programa Erasmus, coincidimos plenamente con lo que decía Nacho de UPyD, el programa Erasmus es el elemento más europeizador que se ha construido nunca, porque es desde las generaciones más jóvenes cuando le das la oportunidad de poder establecer contacto, comunicación, experiencias con otros países, con otras gentes de otros países, que al final se van dando cuenta, nos vamos dando cuenta que tenemos cosas en común y vamos construyendo una ciudadanía, una demos europea, que es una de las cuestiones que a mí personalmente me preocupa mucho. 2, la salida laboral. También proponemos en el programa europeo que se haga más caso y que se incentive la formación profesional. La formación profesional en este país ha sido ha sido siempre una cuestión de segunda clase, por decirlo de alguna manera, y al final en la economía productiva, una economía que ha sido golpeada en Europa por la economía financiera cada vez más en los últimos 20 años, la formación profesional no ha tenido mucho espacio. Por lo tanto, apostamos, como apuestan varios países de la Unión Europea, por la formación profesional. Y 3, por la armonización tanto de los estudios como de los derechos laborales. Por lo tanto, yo creo que es una respuesta integral que responde a una necesidad, la de los jóvenes, de poder trabajar en cualquier lugar de la Unión Europea y hacerlo con derechos y con garantías. La segunda pregunta, ¿nos pondremos de acuerdo o no los partidos políticos, las familias políticas? Porque eso tenemos que saber que en la Unión Europea hay diferentes familias, ¿no? Está la familia socialista, socialdemócrata, la familia popular, la familia de los verdes, la de los liberales, etcétera. Entonces, lo que primero hay que aclarar es quién va a estar en qué lugar, ¿no? En qué grupo del Parlamento Europeo va a estar. Nosotros los socialistas lo tenemos muy claro porque somos una gran familia, la familia socialista socialdemócrata. ¿Tendremos capacidad para consensuar? Se consensúa muchas cosas. Yo no he estado nunca en el Parlamento Europeo, pero por lo que me he informado, sé que se intenta tejer siempre un programa de alianzas entre la mayor parte del arco parlamentario europeo en muchos de los temas. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿El Partido Socialista está a favor de los consensos? Sin lugar a dudas. Lo hemos demostrado aquí en España y lo hemos demostrado en Europa. Lo que sí que es verdad es que de aquí ya no queremos pasar y no queremos seguir permitiendo, no queremos seguir despistados en lo que hablaba al principio de mi intervención, que la política económica está al servicio de unos pocos. Nosotros estamos decididos a que haya cuestiones relevantes
ideas, compromisos concretos con la ciudadanía que sean las líneas rojas, nunca mejor dicho, para poder defendernos y para poder consensuar cuestiones con otros partidos políticos. Y perdonad que me extienda aquí, y pido permiso porque sí que me parece interesante, porque a mí me gusta hablar de cosas concretas y de compromisos concretos. ¿Vamos a poder consensuar un impuesto a las transacciones financieras? Si están dispuestos el resto de familias europeas, sí. Si no están dispuestos, no habrá consenso posible, porque ya basta con que no haya un impuesto a las transacciones financieras. Nosotros estamos de acuerdo en que la gente pueda hacer transacciones financieras, que las élites o aquellos que se permitan o que puedan permitirse hacer transacciones financieras, las hagan. El Partido Socialista cree en la economía de mercado. Lo que no cree es en la sobreexplotación de la economía de mercado. Y la economía financiera en los últimos 20 años ha crecido un 70% acumulado cada año. No paga impuestos y no genera puestos de empleo. Y la economía productiva, la que genera empleo, la que paga impuestos, ha crecido tan solo a un 2,5-3% acumulado cada año en los últimos 20 años. Por lo tanto, no estamos de acuerdo. Y no podemos seguir estando de acuerdo en eso. Por lo tanto, ponemos pie en pared para decir, por aquí ya no. Al igual, segundo compromiso, ¿estamos de acuerdo con que vamos a luchar frontal y decididamente contra el fraude fiscal o no? Se nos va 1 billón con B de Barcelona por el desagüe cada año, y luego nos quieren recortar el programa Erasmus, o nos quieren privatizar en la Comunidad de Madrid la sanidad. 1 billón cada año por no luchar de manera decidida y frontal contra los paraísos fiscales y contra el fraude fiscal. ¿Vamos a estar de acuerdo con que el Banco Central Europeo preste al 0,25 o al 0,5 como está prestando ahora y siga permitiendo a los bancos privados que cuando luego queramos cada uno de nosotros emprender un proyecto, nuestra empresa, nuestro emprendimiento, y nos cobren un 8, un 9, un 10% si vamos al banco? ¿Vamos a seguir permitiendo que esos márgenes las empresas privadas se los sigan llevando? Todo eso, sí, la gente de otros partidos políticos, los representantes de otros partidos políticos, de otras familias políticas, están dispuestos a consensuar este tipo de cuestiones que son economicistas, pero son redistributivas, que es lo que más me preocupa. Generar para poder redistribuir, estaremos de acuerdo y no habrá ningún problema en consensuar cosas que de verdad están afectando a la vida de las personas. Entonces, yo entiendo que el Partido Socialista tiene cosas que decir. El Partido Socialista, los socialistas, no hemos gobernado Europa en muchísimo tiempo, y esto quiero que lo sepamos todos. Hay 3 grandes instituciones, el Parlamento, la Comisión y el Consejo. El Parlamento Europeo lo ha presidido y lo ha gobernado en su mayoría los populares los últimos 10 años. La Comisión Europea ha sido presidida por un conservador los últimos 10 años. Y el Consejo Europeo, es decir, lo que componen los diferentes gobiernos, países, jefes de Estado, lo han compuesto en su gran mayoría 22 gobiernos de 28, gobiernos conservadores y liberales. Por lo tanto, esta receta no vale. Pero no es interpretable. No es interpretable, es que se está viendo cómo está Europa hoy. Sumida en el estancamiento más absoluto, en un proyecto y en una línea decadente, y con 125 millones de personas de 500, ojo, 125 millones de personas de 500 en el umbral de la pobreza o siendo pobres. Por lo tanto, yo creo que hay que buscar otras recetas. Yo entiendo que las nuestras son las más idóneas, pero posiblemente haya otras, pero las que hemos tenido ahora no lo son. Por lo tanto, hay que consensuar otro tipo de recetas. En nombre del Partido Popular que represento hoy, agradecer el meeting que nos acaba de dar Borja, que no tenía absolutamente nada que ver. No quería entrar en discusiones y voy a hacer un esfuerzo y no lo voy a hacer, sí agradecerle muchísimo el meeting. Respondiendo a tu pregunta, distingo dos ámbitos. El tema fundamental por el que has preguntado, que va más orientado al Erasmus y a las ayudas, pues sí que quiero decir que el Partido Popular o el Grupo Parlamentario Popular en Europa, desde luego, lo que no hace es endeudarse y desentenderse. Yo he escuchado, menos al portavoz de UPyD, pues hablar pues de las macroempresas que son las que guían las políticas y todos somos súbditos del capital, en fin. Nosotros lo que decimos es que si hay menos medios habrá que poner
alguna dificultad añadida a conseguir una beca. ¿Cómo? Por ejemplo, subiendo las notas, pues que el alumno se tenga que esforzar un poquito más, que no todo vale, porque luego las cosas hay que pagarlas. No se trata solo de endeudarse y todo gratis para todo el mundo, porque luego hay que pagar las deudas. Si queremos ser serios, hay que pagar las deudas. Si queremos ser menos serios, podemos decir que son deudas, bueno, no me quiero meter en debate. Respecto a la educación en España, que es el meollo de la cuestión, estoy completamente de acuerdo también con casi todo lo que han dicho los dos portavoces. El problema de la educación en España es que la ley cambia constantemente, que uno no sabe a qué atenerse. Yo soy el mediano de una familia de 3 hijos, nos llevamos un año cada uno. Hicimos un COU distinto, mi hermano, mi hermana y yo. Eso es inviable, uno no sabe a qué atenerse. Nosotros estamos por una educación, por supuesto, internacional y, por supuesto, una educación de esfuerzo, una educación en la que los alumnos no pasen con 7 suspensos y pues una educación de calidad, en definitiva. Y también, por qué no decirlo, una educación en valores. Y no me quiero extender, espero haberte contestado por mi parte. Muchas gracias. Tenemos uno aquí, ¿no? Hola, yo me llamo Paula Peñacova y estudio Periodismo y Relaciones Internacionales y tenía 2 preguntas para los 4. ¿Qué pasó? Que son, la primera es sobre la cesión de soberanía a la Unión Europea, que ya han dado pinceladas algunos de los candidatos, pero de todas formas quería preguntar cuáles son las competencias que ahora mismo no se han cedido y que creen que sería imprescindible para el funcionamiento de la Unión que se cediesen y cuáles son inherentes al Estado y no se deberían ceder en ninguno de los casos. Y la segunda pregunta es sobre las barreras que se han intentado poner en el Reino Unido y en Alemania a la inmigración, si están de acuerdo o en contra con estas barreras y cómo solucionarían el problema de que haya países que la inmigración dentro de las fronteras europeas vaya mucho más que a otros y a lo mejor no sea sostenible dentro del propio Estado. Gracias. ¿Para todos? ¿Sí? Ok, vale, empezamos. Que era el último, no he apuntado todas tus preguntas. Me ha parecido entender, primero, la cesión de soberanía, pues yo considero que es importante en muchísimos ámbitos, por ejemplo, y también se ha dicho aquí, respondiendo también a parte de la pregunta anterior, hay muchas cosas en las que nos ponemos de acuerdo, claro, discutimos en lo que no nos ponemos de acuerdo, en lo que nos ponemos de acuerdo, pues no hay más que hablar. En temas fiscales yo creo que es bastante importante ir avanzando si queremos tener una Unión Europea de verdad. Es básico para España, dentro de todos los países, para España es el que más afecta en temas de fronteras. O sea, estamos viviendo una debacle de asaltos a la frontera en África, en la España africana, que no nos podemos permitir y que hay que buscar una solución. Y es una cosa en la que yo creo que estamos todos de acuerdo, que no podemos seguir así, no podemos tener el centro con 1.800 personas, con 400 plazas. Hay que buscar una solución. Ahí sí que vamos a discutir en cómo lo vamos a solucionar. Es que dentro de Europa no hay fronteras. Bueno, perdona que no te había entendido bien la pregunta. Bueno, esas medidas, para empezar, son inviables dentro de Europa. Son movimientos minoritarios los que las van promoviendo y son un reflejo, precisamente, de eso. La gente quiere poner fronteras por lo que está pasando